Emanuel, Dios con nosotros. Aleluya. El mensaje de esta mañana se titula Kenosis. Diga conmigo, Kenosis. Esta es una palabra griega y vamos a aprender hoy su significado. Kenosis. Los que tienen sus Biblias, vamos a buscar la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses, el capítulo 2, y vamos a hacer lectura de los versos 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. La palabra del Señor dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Verso 7, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Amados, un misterio, según su definición, es un secreto oculto. Un misterio es un secreto que no ha sido revelado, descubierto o destapado. Un misterio es un enigma velado y oscuro de explicación desconocida, secreta y muy reservada en la creación. Un misterio bíblico es un dogma teológico insondeable, sellado, inaccesible y cerrado a la razón humana. Y en el libro de Deuteronomio, el capítulo 29 y el verso 29, la Escritura nos afirma que las cosas secretas, las cosas misteriosas, los misterios pertenecen a Yahweh, nuestro Dios. Las cosas ocultas, las cosas secretas, los misterios del cosmos existencial son la pertenencia exclusiva del creador del mundo visible e invisible. Y entre todos estos misterios enigmáticos que le pertenecen a Dios, entre todos estos misterios, el misterio más grande es Dios mismo. El misterio más grande es Dios mismo, porque según la revelación bíblica, Dios es un misterio. El creador infinito e ilimitado del universo visible e invisible es un misterio inescrutable. Dios es un misterio, porque en la infinitud de la gloriosa plenitud de su majestuosa divinidad, el Dios eterno e ilimitado que habita en luz inaccesible no puede ser enteramente conocido por una creación finita y limitada. Y de acuerdo al mensaje evangélico de la natividad, este misterio inescrutable
llamado Elohim, este misterio llamado Dios, se hizo carne para morar y habitar entre los hombres. Como Emmanuel, Dios con nosotros, Dios contigo y Dios conmigo. Dios encarnado, Dios con nosotros en toda la plenitud de su divinidad. Yo pregunto, ¿quién es el principio del evangelio del reino? ¿Quién nació en Belén? ¿Quién realmente nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes? El evangelista Juan comienza su ministerio diciendo: en el principio era el verbo. En el principio era el logos, creativo y creador. Juan 1:1. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. El verbo era Elohim. El verbo es Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas fueron hechas, fueron creadas por el verbo. Y sin Él, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel verbo, aquel logos, fue hecho carne. Verso 14. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, dijo el apóstol, vimos su kabod, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Amada iglesia, el ser santo que nació en la humilde aldea de Belén, el ser que fue depositado en el pesebre, no fue simplemente un hombre bueno o un santo profeta. No. El que nació en el kairos navideño de la natividad bíblica no fue simplemente un hombre justo, bueno, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El que nació en el día histórico de la Navidad fue, es y siempre será Emmanuel, Dios con nosotros. Dios y no otro. Dios con D mayúscula. Dios en la totalidad de sus atributos. Dios encarnado, Dios en la forma humana de Adán. Dios en la forma natural de los hombres. Dios en su estado inmutable e inconmovible, divino e inalterable. Immanuel, Dios con nosotros. Cristo Jesús, dijo el apóstol San Pablo en Filipenses capítulo 2 verso 5, el Mesías Yeshua, siendo en forma, diga conmigo forma, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a Adán, hecho igual a los hombres. Filipenses 2:6, el texto que antecede a la revelación de la kenosis, de la doctrina de la kenosis paulina del Mesías, dice así: siendo en forma de Dios, del griego morfe theo, palabra que implica la posesión de la naturaleza inmutable de la divinidad.
el Mesías, dijo Pablo, siendo en forma de Dios, no estimó, no consideró y presumió ser igual a Dios. Ser igual a Elohim como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó, se desnudó a sí mismo. Se desnudó a sí mismo. Ese efecto estaba preparado para salir en ese momento. Se desnudó a sí mismo. Del griego, escucha, ekenose euatón. Ekenose euatón. Se despojó a sí mismo, literalmente se vació, renunciando a sí mismo, para tomar la forma de un siervo, del griego morfe doulos, la forma de un esclavo, hecho semejante a Adán. Encerrado en el misterio de la encarnación del Verbo, encontramos el misterio de la kenosis, de la doctrina de la kenosis paulina, del Mesías que se vació o se despojó a sí mismo. Y al considerar esta extraordinaria revelación, los teólogos, los maestros de las Escrituras de todos los tiempos, se han preguntado, ¿de qué se despojó el Verbo? ¿De qué se vació el Logos divino en la hora profética de su misteriosa humillación? ¿A qué renunció el Verbo que creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra en la hora de su descenso de los cielos y de su encarnación? En la hora de su humillación, escucha, el Verbo encarnado, que era Dios mismo, no se despojó a sí mismo de su divinidad o de los atributos de su deidad. Porque en la plenitud de su esencia sobrenatural y de su naturaleza divina, el Verbo que era Dios no podía dejar de ser igual a Dios. Porque Dios no puede dejar de ser Dios en ningún estado, en ninguna forma, modo o condición. ¿Están conmigo? Dios no puede dejar de ser Dios. El Hijo de la Virgen, de la palabra mesiánica de Isaías 7:14, llamado Emanuel, el santo niño que nació en Belén, es Dios con nosotros y no otro. Dios con nosotros. El creador del cielo y de la tierra con nosotros, finalmente con nosotros. Dios con D mayúscula. Dios en su forma y atributos más llenos y completos. Y en Colosenses 2:9 Pablo afirma esta verdad cuando dice que en él, en Cristo Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El Hijo del Padre, que en su forma divina de logos es siempre uno con el Padre, en sustancia, en gloria, atributos y santidad, no podía vaciarse a sí mismo, renunciando a la plenitud de la gloria de su divinidad, porque de haber hecho esto, él hubiese dejado de ser Dios. Y la sana doctrina del Nuevo Testamento de la encarnación del Hijo de Dios nos asegura que el Mesías de Belén es el Verbo que era en el principio con Dios. Juan 1:1. Porque el Verbo es Dios. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado por el Padre, no creado. De la misma substancia y naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Y para quien todo fue hecho. Por ende, amados, el gran misterio paulino de la doctrina de la kenosis, en el instante misterioso de la encarnación del Verbo, no implicó una subtracción de la divinidad en su forma
esencial o en sus atributos, más bien significó la adición de la humanidad a la divinidad. En la nueva forma de un siervo, hecho semejante a los hombres. La kenosis paulina de Filipenses 2:7 teológicamente implicó el despojo voluntario del logos de Juan 1:1. El logos que siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Se autolimitó para tomar la semejanza de Adán en una condición humillada de servidumbre y de obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz. El Verbo encarnado, que era perfecto Dios, en su nueva forma de perfecto hombre, sin perder el atributo divino e infinito de su forma ilimitada, se autoveló, se limitó cuando se humanó, sin renunciar a su naturaleza divina, porque él no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El Verbo eterno se vació a sí mismo cuando se vistió con el barro de nuestra naturaleza humana. El Verbo se humilló voluntariamente, velando, cubriendo y depositando su gloria en nuestra vasija de barro. Si esto no es un misterio, yo no sé qué cosa es un misterio. Escucha, según el gran misterio de la kenosis paulina y la encarnación de la doctrina nuevo testamentaria, el Verbo encarnado, que siempre mantuvo su posición exaltada en la unidad de la divinidad con el Padre y el Hijo, se rebajó a sí mismo. El Verbo se rebajó a sí mismo, a la condición limitada de los seres humanos, detrás de un velo de carne que fue roto en la cruz del Calvario. El Verbo se ocultó, se manifestó detrás de un velo de carne en la forma de un siervo. Un siervo que, siendo Rey de reyes y Señor de señores, vino a la tierra a servir para dar su preciosa vida en rescate por muchos, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Iglesia, este es el misterio de la encarnación. Y esta es la gloria de la kenosis de Emmanuel, Dios con nosotros. El Rey, que debía ser obedecido por todos, vino a obedecer para redimirnos mediante su obediencia y muerte de cruz. El Señor soberano, que debe ser servido, vino a servir y a dar su vida en rescate por nosotros. El Dios que siempre debe ser exaltado, vino a humillarse en la forma de un esclavo, porque la palabra griega doulos literalmente significa esclavo. Y por causa de su humillación, él fue exaltado hasta lo sumo. El Dios Altísimo, que mora en las alturas más sublimes y excelsas de los cielos, vino a morar en una condición de extrema bajeza, de pobreza y servidumbre, para levantar y enriquecer a los pobres de espíritu. En esto consistió el misterio
de la kenosis, de la encarnación del Verbo. El invisible se hizo visible. El intangible se hizo tangible. El ilimitado se colocó a sí mismo en una posición de limitación. El Verbo, que era con Dios en su misma substancia, se vistió de carne para habitar entre los hombres. En la hora de su encarnación, el Verbo entró, literalmente entró, en el pequeño y diminuto cuerpo humano que el Espíritu le había preparado en el vientre de la Virgen. Y en ese instante descendente, porque fue un instante descendente, de la cúspide más alta de la gloria celestial a la bajeza de la naturaleza humana, el Mesías Rey en su humillación, sin remover o sin suspender los atributos de su divinidad, se veló y se encubrió con el velo de la carne para revelarles a los hombres la gloria de Dios. Sin dejar de ser Dios. En la hora de su encarnación, el Verbo se humanó para ser Dios con nosotros. En la forma más humilde de su manifestación. Cosa nueva, cosa nueva, jamás vista por los ángeles. El Hijo de la Virgen, el pequeño bebé que nació en Belén y fue acostado en un pesebre envuelto en pañales, era, es y siempre será Dios con nosotros. Dios y no otro. Dios con D mayúscula y no con D minúscula. Dios con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Ese es el mensaje, ese es el corazón de la natividad. Dios con nosotros, en la plenitud de la esencia de su espíritu y la gloria de su luz, de su verdad y de su amor. Y nosotros, dijo el apóstol Juan, nosotros vimos su gloria. Aleluya. Nosotros vimos su gloria. Gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Parcialmente, nosotros vimos su gloria a través del velo de su carne, dijo el apóstol, sobre el monte bíblico de la transfiguración. Cuando se transfiguró, los discípulos vieron su gloria. Nosotros vimos su gloria manifestada en todos los actos potentosos de sus milagros sobrenaturales. Cuando sanó a los ciegos y a los paralíticos, cuando sanó a los leprosos, cuando resucitó a los muertos, vimos su gloria. Cuando caminó sobre el mar. ¿Quién puede hacer esto, iglesia, sino Dios? Dios mismo hecho carne. Nosotros vimos su gloria en las enseñanzas reveladoras de sus palabras de vida y en la gloria de su resurrección de entre los muertos. Vimos su gloria en la mañana de la resurrección. Nosotros vimos la gloria de Emmanuel, dijo el apóstol Juan. Nosotros vimos la gloria de Dios con nosotros. Y yo pregunto en esta mañana, ¿y tú la has visto? ¿Has visto la gloria del Señor? ¿Has visto la gloria del Cristo encarnado que fue crucificado? Del Cristo resucitado que ascendió a los cielos para enviar el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Has visto su gloria?
Póngase de pie conmigo. ¿Quién nació? Preguntamos en esta mañana. ¿Quién nació? En la humilde aldehuela de Belén, ¿quién fue depositado sobre un pesebre? Un humilde pesebre. ¿Un buen hombre? ¿Un gran profeta? Mucho más que esto. Lo que tú y yo celebramos en este tiempo es el nacimiento milagroso del Mesías, que proféticamente fue llamado Emanuel. El que nació en Belén fue Dios para estar contigo y para estar conmigo. Si lo crees, levanta tu mano y dale gracias. Dios, Elohim, revestido de carne, manifestado en carne. Elohim, Elohim mismo, Dios, humanado, el verbo hecho carne, velado, revestido con un velo de carne. Dios contigo, Dios conmigo. Vamos a tomar unos minutos para adorarle. Levanta tu corazón a Él y adórale. Exáltale. Dale gracias. ¿A cuántos el Señor se nos ha revelado? ¿Cuántos hemos tenido un encuentro con el Cristo resucitado? ¿Cuántos hemos visto la gloria de Dios manifestada a través del Mesías, que no solo vino para estar con nosotros, vino para hacer una morada en nosotros? Porque Él es la esperanza de la gloria. Aleluya. Dale gracias, alábalo. Te voy a dar un minuto para que lo alabes, para que lo exaltes, para que lo adores. Adóralo. El que caminó sobre el lago de la Galilea era Dios con nosotros. Emanuel. El que resucitó triunfante de entre los muertos para garantizar nuestra justificación y el perdón de los pecados, es el verbo que era en el principio con Dios, que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo para tomar la forma de un siervo hecho semejante a los hombres. Dios se humilló. Dios se humilló. A nosotros nos cuesta mucho trabajo humillarnos muchas veces, pero para salvarnos, Dios se humilló. Y ahora todo aquel que se humilla, todo aquel que viene a la presencia de Dios y se arrodilla y dice: Señor, yo reconozco que soy un pecador, sálvame. Todo el que se humilla es levantado por los brazos del Verbo encarnado, el Verbo resucitado de entre los muertos, el Verbo coronado con una corona de gloria excelsa, como Rey de reyes y Señor de señores. Si tú te humillas en su presencia, si tú le pides perdón a Dios, Él te salva, Él te recibe, porque para eso Él vino, para estar contigo, para estar conmigo. Aun cuando nosotros vivíamos de espaldas a Él, Él estaba con nosotros.
Aun cuando no lo buscábamos, Él pensaba en nosotros y nos buscó a nosotros. Ninguno de nosotros buscó al Señor, Él nos buscó a nosotros. Ninguno de nosotros salió al encuentro de Dios, Dios salió a nuestro encuentro. Cuando nosotros como hijos pródigos regresamos después de haber escuchado la palabra del Evangelio y ser vivificado por el Evangelio, la palabra del Evangelio, el Padre corrió a nosotros para darnos un abrazo y un beso y recibirnos en su casa. Arrepiéntete de tus pecados. Vuélvete al Señor en esta Navidad para que puedas celebrar la natividad del Salvador. Y no dejes que nada te confunda. Nada de lo que está en los cielos o en la tierra, en los aires o sobre este polvo terráqueo. No dejes que ningún espíritu religioso te confunda. Es sencillo, es sencillo. Isaías dijo: Emanuel, Dios con nosotros. El que vino, el que nació, el que se reveló, el que se humanó, no fue otro sino Dios mismo. Dios mismo. Y esta es la gran prueba, la gran huella. Muchos siguen ignorando y siguen rechazando a Dios y aún diciendo que Dios no existe. Dios no existe. Escúchame, Dios existe. Dios vino hace más de 2000 años para tomar la forma de un siervo hecho semejante a Adán, igual a Adán. Mira esto. Él nos creó a su imagen y semejanza en el espíritu. Y ahora, a través de la obra y por causa de la obra de la regeneración y la salvación, Él tomó la forma nuestra. Nuestra semejanza en una condición caída para levantarnos del polvo de la condenación, del juicio y de la destrucción eterna. Este es el misterio de la natividad. Dios conmigo, porque solo Dios salva. Solo Dios salva, solo Yahweh salva. No hay otro. Dice la Escritura, no hay otro, solo Yahweh salva. La salvación es de Yahweh. Y el nombre del Salvador es Yeshua en hebreo. El Salvador, el que salva, el que vino a salvar. ¿Cuántos hemos sido rescatados? A ver las manos de los que hemos sido rescatados, lavados con la sangre del Cordero, a quien damos gloria y honra por los siglos de los siglos. Si tú no le has entregado tu corazón, este es el día de la salvación. Y el Señor desea entrar en tu vida. Una vez más, Él desea morar en ti. Haz esta oración conmigo y hazla de corazón. Todos los que estamos aquí vamos a orar. Humíllate en la presencia de Dios. Humíllate. No se trata de religión, se trata de encontrar esa relación contigo que religue tu corazón al corazón de Dios por la eternidad. Haz esta oración conmigo y hazla de corazón. Todos vamos a orar. Padre, yo vengo a ti y lo hago humildemente, así como el Verbo se humilló para tomar forma de siervo y salvar a la humanidad caída. Yo me humillo para reconocer que soy un pecador, para pedirte perdón
por mis pecados. Lo hago de corazón. Perdóname. Y ahora, regenérame, vivifícame, transfórmame, sálvame, porque estoy perdido. Deposito mi fe solamente en el Mesías, en el Cristo revelado y resucitado. De ahora en adelante, confesaré que Jesucristo es el Señor de mi vida. Creo en mi corazón que Él resucitó y confieso ahora que Él es el Señor con mi boca para salvación. Gracias. Extiendo la mano de la fe para recibir el regalo más precioso de la Navidad, el regalo de la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, gracias. Amén y amén. Si hiciste esa oración, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y vas a celebrar una Navidad muy diferente. Si hiciste esa oración, yo quiero orar por ti. ¿Habrá alguien aquí que se reconcilió, hizo esa oración con todo su corazón? Quiero ver la mano, quiero orar por ti, desatar una bendición en tu vida y en tu familia. Alguien levanta la mano diciendo: yo lo hice, pastor, yo acepté al Señor en esta mañana. Alguien, sin pena ninguna, quiero orar por ti. Dios le bendiga. Alguien más levanta la mano. Alguien más levanta la mano para dar testimonio del acto de fe que ha hecho en la presencia de Dios. A ver, levante la mano. 1, 2 y 3. Dios le bendiga. ¿Alguien más? No queremos pasar este tiempo sin darte la oportunidad de que hagas esto. ¿Por qué lo hacemos? Porque creemos que es importante que tú te reconcilies con Dios y que Él traiga el cambio a tu vida que tú necesitas, que tú realmente necesitas. El que levantó la mano y el que no la levantó, yo quiero darte mi mano, yo te voy a recibir aquí, quiero orar por ti de una forma especial para bendecirte, y la iglesia va a unirse en esta oración. Vengan, yo quiero darte mi mano, quiero orar por ti. Venga, yo lo espero, venga, yo quiero orar por usted. Donde quiera que estés, sal y ven al frente. Donde quiera que estés, sal y ven al frente. Da un paso para entregarle tu vida al Señor. No te vayas, yo quiero orar por ti. No se vayan, acérquense. Vengan, vengan, yo quiero orar por ustedes. Vengan aquí. Ninguna pena, el Señor está con ustedes. De esto se trata, Dios con nosotros. Aleluya. Extiendan su mano hacia ellos, vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos las gracias en este momento tan sagrado. El cielo, Señor, se regocija ahora, porque hay almas en el altar que levantan el corazón a ti. Todos nosotros en Adán caímos de tu gloria, y ahora en el segundo Adán, en Emanuel, ahora somos retomados por tu gloria para ser revestidos de tu gloria. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor nuestro, que derrames tu presencia en el corazón de todos los que han pasado a este altar ahora, respondiendo a este llamado. Gracias porque el sello de la salvación del Espíritu está ya depositado en sus corazones. Gracias porque van a celebrar una Navidad diferente. Gracias porque hay perdón de pecados. Gracias porque hay un nuevo comienzo. Gracias porque hay cielos abiertos. Gracias porque hay bendición. Gracias porque hay redención y la salvación llega y nunca llega tarde, Señor. Bendecimos a nuestros hermanos en la fe y te suplicamos, Señor, que tú seas con ellos en esta Navidad de una manera muy especial. Gracias en el nombre de Jesús. La iglesia dice amén y amén. Dios te bendiga. Tenemos una literatura que quiero darle, no se vaya, tenemos una literatura. Denle un aplauso, iglesia.
Escucha, no te muevas, voy a despedir ahora. Pero quiero hacer lectura de esta palabra de Dios, otra vez, para hacerte un reto. Dice, haya pues en vosotros este sentir. Diga conmigo, sentir. Esta actitud, diga conmigo, actitud. Esta actitud que hubo ¿en quién? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de, dígalo, no tenga pena ni miedo, en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Asimismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en esta condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora te doy el reto para esta semana durante la celebración navideña. La Navidad es mucho más que poner decoración en la casa, estoy de acuerdo con la salmista. Es mucho más que hacer comidas que se hacen especiales para este tiempo. Es mucho más de lo que vemos en las celebraciones y en las tradiciones. La Navidad es Cristo en nosotros, es Cristo en nuestra casa, es Cristo en nuestra vida. Y para que Cristo viva en nosotros, nosotros tenemos que menguar, nosotros tenemos que morir, nosotros tenemos que humillarnos. Y yo te reto que durante toda esta semana tú tengas esta actitud, este sentir que tuvo nuestro Señor en la hora de su humillación, que tú hagas actos de caridad, actos de servicio. Tal vez hoy mismo te reto a que sirvas, a que hagas actos de gentileza. Maridos, ábranle la puerta del carro a sus mujeres. Un acto de gentileza. A mí se me olvida todo el tiempo hacerlo. Hoy lo voy a hacer cuando me vaya. Esposas, hagan algo gentil por sus maridos, por favor, por el amor de Dios. Háganle su plato favorito de comida, si no hoy, mañana, en algún momento. Padres, hagan algo gentil, un acto de gentileza, de bondad por sus hijos. Perdónenle la deuda. Hagan algo por ellos. Hijos, hagan algo por sus padres y por sus madres, si aún están con ustedes. Tengamos en nosotros este sentir, esta actitud que nuestro Señor tuvo. Seamos humildes, porque al altivo Dios mira de lejos, pero Dios exalta, Dios levanta, Dios abraza al humilde. Amén. ¿Cuántos toman la decisión de tomar este sentir, esta actitud durante toda esta semana, para que esta semana sea una semana bendecida por Dios, de poder servir a otros, de humillarnos, de tomar la toalla del servicio? ¿Sabes lo que el Señor hizo? Kenosis. Él cogió su manto de gloria y se lo quitó. Eso es kenosis. Se vació, se desnudó a sí mismo. Se quitó el manto sin dejar de ser lo que Él era y lo que Él siempre es, Dios. Se quitó el manto. ¿Y cómo se lo quitó? Revistiéndose con el barro de nuestra carne, para tomar la toalla del servicio y lavarle los pies a sus discípulos. Amén. Servirnos a todos nosotros. Vamos a tener una semana bendecida, amén, porque conscientemente vamos a tomar este sentir que hubo en Cristo Jesús. De eso se trata la natividad, de eso se trata la Navidad. De proclamar el mensaje del Evangelio y de vivir el mensaje del Evangelio. De ser un Evangelio escrito por el dedo de Dios, leído por todos los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor antes de salir.